amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al siguiente video del canal Programador TV. En este video vamos a continuar con el modelado, ¿no? Con el modelado, pero ya en esta oportunidad ya hemos terminado. En este caso ya hemos terminado de modelar la base de datos Sistema Web para Docentes. Vamos a continuar con crear. Vamos a crear la base de datos en base al modelo que tenemos aquí en Erwin Data Modeler. Anteriormente ya habíamos creado algunas tablas, incluso nosotros habíamos enseñado cómo crear algunas tablas por ahí o entidades. Y ahora mismo vamos a crear esta base de datos ya conforme va a quedar, ¿no? Conforme va a quedar para poder utilizarla ya en nuestro sistema, ¿no? Para podernos conectar a esa base de datos y así poder guardar información dentro de nuestra base de datos. Habíamos dicho que vamos a crear la base de datos con fines de demostración y con fines de enseñanza. Lo vamos a crear en MySQL y también lo vamos a crear en PostgreSQL en su última versión. Estamos utilizando MySQL en su última versión y vamos a utilizar también PostgreSQL en su última versión. Una vez dicho todo esto, vamos a empezar con crear la base de datos, en primer lugar en MySQL. Entonces para eso voy a tener que abrir SAM, porque aquí yo tengo instalado, ¿no? Por defecto MySQL. En primer lugar vamos a iniciar Apache, nuestro servidor local, y posteriormente vamos a ejecutar MySQL, con el cual vamos a trabajar ahora mismo en base a este modelo que tenemos aquí. Entonces por aquí vamos a abrir el PHP admin para poder crear nuestra base de datos, ¿no? Sistema Web para Docentes. Y aquí tenemos ya la interfaz de MySQL. Entonces vamos a empezar. Para crear una base de datos aquí es sumamente fácil y sencillo. Simplemente tenemos que dar clic aquí en la parte superior izquierda. Le damos clic en nueva. Aquí vamos a colocar el nombre de nuestra base de datos. Entonces vamos a colocar aquí sysdocente, o en este caso sistema web docente, ¿no? Yo le voy a colocar sysdocente. En los videos anteriores ya habíamos creado esta base de datos, si no me equivoco, ¿no? Pero lo vamos a volver a hacer ya de una manera más completa, creando ya todas las entidades para poder identificar cada una de estas, ¿no? Para poder decir, ¿sabes qué? Aquí voy a guardar tal información y por aquí otra información. Entonces vamos a crear nuestra base de datos en MySQL y yo voy a colocar aquí UTF-8 general 6, que es lo que suelo colocar casi siempre cuando creo una base de datos. Bien, entonces simplemente le voy a dar clic en crear y de esa manera tan sencilla nosotros ya hemos creado nuestra base de datos sysdocente, que lo tenemos aquí, que por supuesto está vacía. Y vamos a empezar creando nuestras tablas, ¿no? Nuestras tablas según a las relaciones que tenemos en nuestra base de datos como modelo, que todavía está aquí como modelo. Y vamos a empezar por las tablas sueltas que no tienen todavía, que no dependen de otras, ¿no? Entonces vamos a crear, por ejemplo, log sistema, podemos crear por aquí profesiones, pero en realidad podemos crear cualquier tabla porque al final de cuentas siempre vamos a tratar de relacionarlo. Así creemos alguna tabla que tiene relación. Entonces vamos a crear por aquí, vamos a empezar desde un principio y vamos a crear la tabla log sistema. Y vamos a volver al navegador y por aquí vamos a crear la tabla log sistema. La tabla log sistema va a tener 5 campos y el cual nosotros tenemos que colocar aquí. Y simplemente le damos clic en crear. Entonces aquí nos va a salir esta interfaz. Nosotros vamos a tener que especificar para cada atributo o columna de la tabla. Tenemos que especificar un nombre, ¿no? Habíamos dicho que lo vamos a colocar en primer lugar el log ID. Va a ser de tipo entero. Va a tener una longitud de valores de 20. Va a ser autoincrementable porque no va a ser necesario insertar un ID. Y aquí el siguiente va a ser, vamos a ver que tenemos aquí, log descripción. Esto sí va a ser un varchar de 255 caracteres, puede ser. O también yo puedo colocar a un text aquí porque quizás quiero especificar un poquito más, ¿no? En este campo.
y quiero poner alguna información. Entonces ya no es necesario poner una longitud de valores. Y vamos al siguiente campo, ¿no? Entonces log, seguimos, fecha, para saber la fecha, ¿no?, de este movimiento dentro de nuestro sistema. Y obviamente aquí sí tiene que ser un date time, porque queremos guardar la fecha y queremos guardar la hora también. Eso es lo que nos interesa, ¿no? Entonces simplemente colocamos date time para colocar la fecha y la hora, ¿no?, en formato fecha y hora. Vamos a necesitar el usuario ID también para saber de dónde está viniendo este movimiento, de qué usuario, o también para otras finalidades, ¿no? Entonces, usuario, vamos a colocar aquí, log usuario, y en este caso va a ser entero, porque vamos a colocar que el ID del usuario sea entero también. Entonces, tenemos que colocar el mismo valor, ¿no? Aquí, si el FK es entero, entonces también, obviamente, el ID tiene que ser entero, ¿no? Con 20, con longitud 20. Si son diferentes, por ejemplo, si es aquí el FK char y el ID es entero, no te va a permitir relacionar, ¿no? Se va a ocurrir un error interno aquí dentro de MySQL, el cual eso quiere decir que no está permitido hacer dichas relaciones entre diferentes tipos de columnas, ¿no? Diferentes tipos de datos. Y entonces seguimos, aquí tenemos que hacer una cosa más. Aquí en esta parte tenemos que indicarle, vamos a cerrar esto, tenemos que indicarle a MySQL que va a ser un index, o sea, va a ser un foreign key. Y por aquí vamos a escribir el nombre del foreign key del campo. En este caso va a ser usuario guión bajo log sistema, ¿no? Yo suelo colocar así, tú puedes colocarle cualquier nombre, no hay problema. Entonces le damos en continuar y con esto ya identifico que esto va a ser el foreign key, que por ahora todavía no está relacionado, solamente lo estamos identificando. Y por último tenemos el log estado, que suelo yo manejar como char y de un carácter. Entonces prácticamente eso sería todo nuestros campos de log sistema, y simplemente ahora nos quedaría por darle clic en guardar. Nosotros al darle clic en guardar ya tendríamos nuestra primera tabla denominada log sistema, ¿no?, con 5 campos, el cual uno de ellos es el ID autoincrementable. Y el cuarto campo sería el usuario, donde se va a guardar el ID del usuario y que le estamos diciendo que no puede ser nulo, ¿no? Aquí tienes que guardar sí o sí el ID del usuario. Perfecto, ya tenemos nuestra primera tabla, vamos a seguir creando la segunda tabla. Entonces vamos a crear ya rápidamente la tabla usuarios o la entidad usuarios. Y de la misma forma vamos a ir a nueva. Entonces aquí vamos a colocar usuarios. Perdón, esto no es. Vamos a crear por aquí nueva. Usuarios. Y por aquí vamos a ver cuántos campos tiene, ¿no? Usuarios. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 campos. Entonces aquí tenemos 4, entonces solamente quedaría por agregar 8 más. Aquí escribimos el primer campo, el usuario ID, que yo anteriormente les dije que va a ser de tipo entero. Y también va a ser autoincrementable. Perfecto, entonces seguimos con el siguiente campo. El siguiente campo va a ser usuario nombre, ¿no? Usuario nombre. Esto sí va a ser un varchar de 255 caracteres. Pero el nombre de usuario no suele ser tan extenso, ¿no? Incluso le podemos colocar que sea de menos caracteres, por ejemplo, de unos 20 caracteres, ¿no? Pero por seguridad vamos a colocar aquí 30 caracteres, ¿no? Pero en el sistema vamos a validar que el usuario no tenga más de 15 caracteres, por ejemplo. Entonces también lo podemos hacer así, ¿no? Podemos colocar aquí 15 caracteres, no hay problema. Y eso sería en cuanto al usuario nombre. En correo también, en el tercer campo sería correo, usuario correo. Esto sí va a ser un varchar de 255 caracteres, porque los correos no suelen ser tan extensos que digamos, ¿no? Son algunas ocasiones, solamente que los correos son extremadamente extensos. Entonces, también tenemos el usuario password. Esto sí vamos a tener que colocar un tipo text, porque vamos a guardar la contraseña encriptada, ¿no? Por lo tanto, no vamos a colocarle longitud.
Y aquí vamos a guardar también la fecha de registro. Usu fecha registro. Esto sí va a ser un datetime que esto tenemos que especificarle aquí a MySQL que va a ser un datetime. Siguiendo, vamos a crear el siguiente campo, el usuario img perfil, donde vamos a guardar el nombre de la imagen de nuestro perfil. Esto sí va a ser un varchar de 255 caracteres y también el usuario img portada, ¿no? La imagen, el nombre de la imagen de portada. Y también esto va a ser 255 caracteres. Siguiendo, vamos a crear el siguiente campo que tenemos aquí en nuestro modelo. Es el código de activación. El código de activación es el código que le va a llegar al correo al usuario para poder verificar su correo, ¿no? Valga la redundancia. Entonces va a ser de tipo text porque va a ser extenso este código, ¿no? Puede tener 70 caracteres, 90 caracteres o quizás un poco más. Entonces, el siguiente campo o el siguiente atributo sería fecha de acceso, ¿no? Fecha de acceso. Entonces, usu fecha acceso va a ser de tipo datetime. Entonces lo buscamos por aquí abajo. Y también seguimos agregando otro campo que se va a denominar fecha de activación para saber cuándo ha sido activada esta cuenta. Fecha activación. Y de la misma forma este campo va a ser datetime. No solamente date, sino datetime para guardar la hora. Y aquí también vamos a guardar el usuario, pero perfil, ¿no? El perfil de usuario. Entonces esto sí tiene que ser un FK. Entonces usuario FK, esto va a ser entero, 20, y como ya les mencioné, un FK siempre se denomina como index. Entonces va a ser perfil usuario, ¿no? Perfecto, de esta manera nosotros estamos preparando este campo para poder relacionarlo. Si no colocamos index aquí, no vamos a poder crear la llave foránea o la foreign key. Es muy importante colocar aquí index. Entonces, usu estado, por último, tenemos que colocar el estado de toda tabla, ¿no? Y por aquí yo manejo solamente este estado con un tipo de carácter que es char. Perfecto, eso sería todo. Una vez que ya hemos creado los campos, hemos agregado los nombres, los tipos de variable que se va a guardar aquí, o el tipo de carácter, entonces simplemente nosotros le damos clic en guardar. El usuario, vamos a hacernos una pregunta también en el caso A o B que se relacione, ¿no? Usuario o perfil con usuario en caso de que el perfil sea por ejemplo, borrado. Entonces aquí vamos a tener que aceptar nulo, ¿no? Entonces por aquí lo vamos a poner que usuario me acepte el valor de nulo. Perdón, el perfil. Entonces vamos a colocar aquí esto y simplemente le damos en guardar. Perfecto, ya tenemos nuestra segunda tabla usuarios y de esa forma ya estamos creando más tablas. Ahora ustedes van a ver cómo relacionamos estas dos tablas, ¿no? De manera muy sencilla y de manera gráfica, que es lo que más nos interesa o de repente lo más amigable que podamos tener aquí en MySQL. Eh, Podemos solamente jalar algo así como Erwin Data Modeler, ¿no? Podemos jalar los IDs y relacionarlos. Entonces, para relacionar, por ejemplo, el usuario con log sistema, el cual son estas dos tablas que hemos creado, simplemente le damos clic aquí en la base de datos. Se nos va a abrir esta opción donde dice más en la parte superior derecha. Le damos clic allí y damos clic en diseñador. En diseñador nos va a salir estas dos tablas, el cual ya hemos creado, ¿no? Tenemos nuestras dos tablas, vamos a tratar de ordenarlos por aquí. Y esto vamos a tratar de ponerlo por aquí. Entonces aquí nosotros vamos a relacionar, simplemente vamos a guardar este diseño, simplemente le damos guardar. Y por aquí vamos a guardar con el nombre de diseño guión bajo si es docente, ¿no? Entonces le damos en continuar y ya se ha guardado. Cada vez que hagamos un cambio,
les recomiendo guardar la página. Y para crear la relación simplemente nos vamos aquí en la opción crear relación. Elegimos el ID del usuario porque va a ser el ID que va a viajar a LogSistema. Y por último nos dice que seleccionemos la clave foránea, ¿no? Entonces la clave foránea sería LogSistema, que si bien ustedes bien recuerdan, nosotros hemos colocado que este campo va a ser de tipo index. Ojo, index. Si no colocan este tipo de campo, de atributo a este campo, entonces no les va a permitir realizar la relación. Entonces cuando yo simplemente le doy clic allí, me va a salir esta ventana modal en el MySQL que me va a preguntar qué pasa, por ejemplo, cuando yo elimino on delete, elimino este registro de usuario. Supongamos que yo me registré como usuario y me elimina el sistema, ¿no? O el usuario administrador me elimina. ¿Qué va a pasar aquí en los sistemas? Se va a eliminar también los registros de aquí, porque van a estar relacionados, tienes que tener en cuenta. Entonces, cuando se elimina, tú le vas a decir que, en este caso, como ya hemos colocado aquí que puede ser nulo, no, en este caso hemos colocado que puede ser nulo. Entonces aquí simplemente que me restrinja, ¿no? Porque no me interesa saber que un usuario haya sido eliminado y que aquí en LogSistema me muestre una actividad que no sepa de qué usuario está proviniendo, ¿no? Entonces yo voy a restringir. ¿Y qué pasa cuando se actualiza? Eso sí puede ser en cascada, ¿no? Si se actualiza usuario, entonces el ID de usuario aquí, que se actualice también aquí el ID de usuario en sistema. Entonces de esa manera nosotros vamos a crear la relación. Y como tú puedes ver, automáticamente se creó la relación de color verde. Esto me indica que ya existe una relación entre estas dos tablas. Y para seguir creando tablas, simplemente nos vamos aquí en crear tabla y vamos a seguir creando tablas, ¿no? Ya tenemos dos tablas creadas. Vamos a crear perfil con 3 campos. Entonces aquí vamos a crear la tabla perfil ID, que va a ser de tipo entero, autoincrementable. Perfil, descripción o nombre puede ser. No sé qué le hemos colocado. Sí, nombre. Para saber el nombre del perfil puede ser usuario. Cliente puede ser docente y puede ser administrador. Vamos a trabajar en base a esos 3 perfiles. Y aquí el perfil nombre va a ser varchar, 255 caracteres. Perfil estado por último, ¿no? Entonces estado dijimos que va a ser char. Y de tipo, bueno, la longitud de caracteres va a ser 1. Aquí eso sería todos los 3 campos que vamos a tener para la tabla perfil. Y simplemente aquí abajo le vamos a dar en guardar, ¿no? Vamos a revisar nuevamente. Sí, ya lo podemos guardar. Y como tú puedes ver, ya hemos creado otra tabla y rápidamente vamos a seguir creando más tablas, ¿no? Le vamos a dar en nueva. Vamos a crear, por ejemplo, módulos, mod ID con 3 campos de igual manera. Módulos o la tabla módulos, si no me equivoco. Módulos. Bien, va a tener 3 campos, mod ID con 20 caracteres, autoincrementable, mod, descripción, en este caso, si no me equivoco, no, es nombre. Y por aquí va a ser un varchar, 255 caracteres, mod estado, char con un carácter. Listo, ya lo tenemos creado. Entonces va a llamarse módulo. Esto lo podemos dejar en blanco, así que no tienen por qué preocuparse si eliminarlo o no. Al final de cuentas, los campos que están aquí especificados se van a crear. Solamente módulos con 3 campos. Le damos en guardar. Y ya tenemos nuestra siguiente tabla, módulos, perfil y log sistema, ¿no? Entonces seguimos creando para crear la relación. Por último, vamos a crear roles. Entonces, por último, vamos a crear roles. Roles tiene 3 campos también. Descripción es uno de ellos. Entonces, role ID va a ser 1. Con la longitud de caracteres de 20 y de tipo int. Autoincrementable también. Tenemos que colocar aquí role descripción. Role descripción. Y por aquí vamos a ponerle varchar 255 caracteres. Y por último role estado, ¿no? Entonces role estado va a ser char con un solo tipo de longitud de carácter. Entonces ahora vamos
a crear esta tabla o entidad roles. Perfecto, ya tenemos roles, ya tenemos módulos y perfil. Lo vamos a relacionar con una siguiente tabla que vamos a crear, que se va a denominar detalle roles. Detalle roles. Detalle roles va a tener 5 campos. Entonces solamente nos faltaría agregar uno. Detalle roles ID. Siempre colocamos un ID para toda tabla. Y aquí colocamos que va a ser su primary key. Y aquí por último vamos a, o por siguiente, vamos a colocar detalle roles. El siguiente campo va a ser el perfil, el rol y el módulo, ¿no? El perfil, entonces aquí va a ser perfil, también va a ser de tipo entero porque va a ser una llave foránea. Y como va a ser una llave foránea, entonces le vamos a decir que va a ser un FK perfil rol. O detalle rol, ¿no? Porque realmente va a viajar a la tabla detalle roles. Entonces colocamos aquí que va a ser detalle roles también. Módulo, para saber el módulo del sistema. Entonces también va a ser longitud 20 y también va a ser un index. Y por lo tanto vamos a darle en continuar. F, módulo, detalle roles. Perfecto, entonces ya tenemos otro FK. Otro FK va a ser, por ejemplo, el rol, ¿no? El rol, se nos está volviendo el rol. Detalle rol. Y por último, el rol. Sí. También va a ser de 20. Y también va a ser index. Acá dice crear una sola columna. Sí, siempre le van a dar esta opción, ¿ya? Entonces siempre aquí. Y FK rol detalle roles. Entonces aquí va a ir el ID de rol, ID de módulo de la tabla perfil. Perfecto. Y por último tenemos detalle roles estado, ¿no? Para saber en qué estado se encuentra este registro. Y aquí simplemente uno. Y por aquí esto sería todo, ¿no? Ya tenemos nuestros campos. Ojo, aquí vamos a tener 3 campos foreign key. Así que preste muchísima atención. Y para que relacionen o para que se relacionen estas tablas en el diseñador, nuevamente les repito que ustedes tienen que tener especificado este index. Si no lo tienen, no les va a permitir. Así que tengan muchísima atención en esa parte. Le vamos a dar en guardar. Y lo siguiente que vamos a hacer ya para finalizar este video, porque vamos a resumirlo, ¿no? Así como estamos creando todas estas tablas, ustedes lo van a hacer de la misma forma con las demás tablas y los demás campos, ¿no? Y nosotros solamente vamos a regresar ya cuando tenemos todo listo, porque de lo contrario sería muy extenso el video. Y por último ya vamos a relacionar estas 3 tablas. Entonces, para mostrar las tablas que hemos agregado recientemente, simplemente vamos a darle clic en mostrar o ocultar lista de tablas. Y aquí vamos a ocultar y mostrar todos. Aquí simplemente vamos a acomodar, ¿no? En todo caso ya las tablas que acabamos de agregar. Por aquí lo podemos colocar roles, ya eso queda a criterio de ustedes, ¿no? Cómo quieren acomodarlo. Entonces guardamos los cambios y vamos a empezar a relacionar. Vamos a tener aquí el perfil, entonces creamos la relación, perfil, seleccionamos el ID, siempre seleccionen el ID y van a seleccionar el campo, ¿no? ¿Dónde está perfil? Está aquí. Entonces, ¿qué pasa si se elimina el perfil, ¿no? El perfil de la tabla, un registro de la tabla perfil, ¿qué pasa? Entonces, aquí lo podemos eliminar en cascada, no hay problema. Y lo podemos eliminar también en cascada, lo podemos actualizar en cascada. Perfecto, entonces si se elimina un registro en detalle roles, simplemente se elimina en cascada, no hay problema. Y lo mismo vamos a hacer con roles. ¿Qué pasa si se agrega un rol al perfil? Entonces, ¿qué pasa si se elimina el rol? El rol puede ser, por ejemplo, lo podemos dejar como nulo, pero en este caso eh, simplemente lo podemos dejar en cascada o lo podemos dejar como nulo. Si eliminamos un rol, podemos dejarlo como nulo, pero no nos va a dejar, presten muchísima atención, no nos va a dejar. ¿Saben por qué no nos va a dejar? Porque no le hemos especificado que este rol puede ser nulo. Entonces vamos a ir rápidamente, vamos a guardar esta página, vamos a ir a detalle roles. Y dentro de esta tabla, en la estructura de esta tabla, vamos a buscar este campo, ¿no? El foreign key, le vamos a dar en cambiar. Y vamos a marcar esta opción para decirle que puede ser nulo. Ahora sí vamos a volver nuevamente
al diseñador y le vamos a crear la relación, ¿no? Diciendo que sí puede ser nulo. Entonces seleccionamos roles y luego rol. Ahora sí les vamos a decir que si se elimina va a quedar como nulo en este campo. Aquí va a quedar como nulo si es que se elimina un registro que ya no existe. Entonces, como ya no existe, va a marcar aquí como nulo. ¿Qué pasa si se actualiza? Simplemente en cascada. Ahora sí nos va a aceptar. Como ustedes pueden ver, ya aceptó la relación, que en caso se elimine un registro de roles, aquí se va a, si es que está relacionado, se va a colocar como nulo, ¿no? Y con ello nosotros vamos a saber que ese rol no existe, ¿no? No existe para dicho perfil. ¿Y qué pasa en el módulo? En el caso de los módulos también, por ejemplo, en el caso de los módulos vamos a crear la relación módulos hacia módulo. ¿Qué pasa si se elimina un módulo? En este caso tenemos que dejarlo aquí en null, ¿no? En null. O también lo podemos borrar, ¿no? Lo podemos borrar. Vamos a eliminarlo en cascada para evitar inconvenientes. Y en actualizar, si en caso de que se actualice un registro aquí y que esté relacionado, entonces simplemente también que aquí se actualice. En caso de que se actualice, por ejemplo, el ID, se actualice también en cascada aquí el ID. Eso sí sería lógico. Entonces de esa manera ya tenemos relacionado, ¿no? Roles, perfil, módulos con la tabla detalle roles, el cual vamos a utilizar posteriormente, ¿no? Vamos a guardar esta página, vamos a salvar el diseño. Y por último nos quedaría relacionar perfil, que tenemos aquí perfil, hacia usuarios. Vamos a relacionar perfil hacia usuarios. ¿Qué pasa si se elimina el perfil? Entonces aquí en perfil tiene que ser nulo, obviamente, ¿no? Porque no podemos eliminar todo el registro de usuarios. Entonces vamos a colocar aquí nulo para saber que no tiene un perfil dicho usuario, ¿no? Y nosotros como administradores de sistema tenemos que colocarle un perfil. Y en Cascade, si se actualiza, obviamente, si se actualiza el registro, vamos a actualizarlo en cascada, ¿no? En cascada quiere decir que si se actualiza aquí, perdón, aquí, y como está relacionado, también se va a actualizar aquí, ¿no? El ID. En pocas palabras. Entonces, eso sería prácticamente las relaciones que quería mostrarles, cómo se hacen estas relaciones dentro de nuestra base de datos ya creada. Esta es la base de datos que vamos a utilizar para programar, ¿no? En base a esta base de datos vamos a programar las funciones de nuestro sistema y conforme vamos haciendo algunos movimientos, algunos registros dentro de nuestro sistema, vamos a ir guardando toda esta información aquí en nuestra base de datos. Hemos mostrado, ¿no? Un fragmento de entidades, que digamos, porque es un fragmento, lo digo así, porque son algunas tablas nada más de nuestra base de datos. Esta base de datos va a tener más tablas, como ustedes pueden ver, va a tener aproximadamente unas 20 y tantos tablas. Y eso tenemos que terminarlo, ¿no? De crear todas las tablas aquí. Pero ya la idea de este video o en esta parte es mostrarte cómo se crean estas entidades. Después los pasos para las otras tablas son prácticamente lo mismo, por no decir igual, ¿no? Las relaciones tú vas a crear de la misma forma, vas a crear las entidades, vas a elegir el tipo de carácter y todo ello. Así que prácticamente sería lo mismo, el cual he mostrado aquí al momento de crear estas entidades o tablas. Después de este video ya les voy a mostrar la base de datos ya terminada de MySQL para posteriormente pasar ya a cómo crear la base de datos en PostgreSQL en su última versión, que es otro gestor de base de datos, porque lo prometido es deuda, ¿no? Les dije que al principio les iba a mostrar cómo crear estas tablas o esta base de datos, sistema web para docentes, en ambos gestores, ¿no? Es diferente, no vayan a creer que lo mismo que ustedes van a hacer en MySQL van a hacer aquí en Postgres, no, 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 no. Es totalmente diferente, ¿no? Por ejemplo, aquí déjenme mostrar la interfaz de Postgres. Como ustedes pueden ver, aquí la interfaz es sumamente un poquito más amigable, ¿no? Es diferente, es diferente. Acá se encuentran las bases de datos. Por ejemplo, las bases de datos se encuentran aquí. Una de ellas solamente tenemos aquí la base de datos Postgres. Y eso sería prácticamente la interfaz, ¿no? Y nosotros para crear una base de datos aquí es diferente, ¿no? Create database, pero eso ya sería para un contenido próximo
a este que estamos viendo ahora mismo o que están viendo ustedes ahora mismo. Entonces en la siguiente parte, resumiendo, vamos a mostrarles ya la base de datos terminada de MySQL y vamos a empezar a crear la base de datos aquí en PostgreSQL. Antes de despedirme, como ya es de costumbre, nuevamente les hago esa cordial invitación a dejarnos un enorme like, activar la campanita de notificaciones, suscribirse y por supuesto algo muy importante para todos ustedes, algo muy importante para mí, que si es tu voluntad, como lo vuelvo a repetir, si tienes la voluntad de apoyarnos o apoyar al canal, con un pequeño incentivo, una pequeña donación, ya sea de $1, $2, $3, a través de criptomonedas, a través de monederos virtuales como PayPal, Payer, Skrill, Neteller, lo puedes hacer. De verdad estaría muy agradecido contigo, porque eso a mí me ayuda bastante, me ayuda a seguir creciendo en el canal y como también me incentiva, ¿no? Me incentiva a seguir subiendo contenido para todos ustedes, contenido que quizás para ti es nuevo o quizás que de repente refuerce ya tu conocimiento, ¿no? Entonces, encantado para mí de recibir tus donaciones. Aquí en la descripción de este video te dejaré las billeteras virtuales por donde tú deseas hacerme llegar esa pequeña donación. Entonces solamente me escribes: Julio Antonio, he visto tu canal Programador TV y de verdad me ayuda bastante y te quiero hacer llegar una pequeña donación. Entonces, bueno, no te quiero cansar, nos despedimos ahora mismo, nos vemos en el siguiente video. Y cada vez todo esto se está poniendo interesante, como tú puedes ver, y ya posteriormente, después de terminar estas bases de datos, vamos a volver ya a la programación, a la secuencia de videos que tenemos en nuestro canal. Estamos programando un sistema web para docentes y vamos a ver hasta dónde llega nuestra imaginación, hasta dónde podemos implementar este sistema. Bueno amigos, nos vemos en un siguiente video. Cuídense.